Es importante que sepamos cuándo se van a pagar. Y depende si el patrón es una persona moral o el patrón es una persona física, porque también puede ser una persona física con actividad empresarial. Si vamos al 122, nos dice: el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días, es decir, dentro de los 2 meses siguientes, ¿verdad?, a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. ¿Cuál es este impuesto? El impuesto del ISR. El ISR, aquí no lo dice, pero a eso se refiere la ley. A eso se está refiriendo. El ISR es el impuesto sobre la renta. Es el impuesto que se debe pagar sobre las ganancias. Entonces, aquí nos dice que se debe pagar dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción de los en trámite la objeción de los trabajadores. ¿Por qué dice esto? Porque muchas veces los trabajadores se objetan la cantidad que se les va a pagar en cuanto a utilidades y entonces inician un juicio. Pero aunque haya un juicio, aunque esté en trámite y se hayan objetado la cantidad que se les va a pagar como utilidades, de todas maneras hay un periodo específico para que se les pague a los trabajadores y se les dé el reparto de utilidades. Entonces, las personas morales tienen del 1 de abril al 30 de mayo, ¿sí?, para pagar. Si tú trabajas en una empresa, la empresa te tiene que dar tus utilidades dentro de esta fecha, dentro del 1 de abril al 30 de mayo, como máximo. Pero si tu patrón es una persona física, las utilidades te las tiene que dar del 1 de mayo al 29 de junio. No sé si lo quieran anotar. ¿Puede repetir los dos, maestra, por favor? Claro, mucho gusto. Déjame ver si puedo sacar el... Ya ven que aquí hay un pizarrón que casi no uso, pero voy a ponerlo y ahí lo puedo anotar. Bueno, aquí está el pizarrón. Nunca lo uso porque se me hace medio laborioso, pero bueno, vamos a ver. Entonces voy a poner personas morales. Personas morales deben pagar el PTU, que es reparto de utilidades, participación de los trabajadores en las utilidades, del 1 de abril al 30 de mayo. Personas físicas deben pagar PTU del 1 de mayo al 29 de junio. Ahora vamos a hablar, no sé si tengan duda. ¿Puedo pasar a otra pregunta? Sí, maestra, todo bien. Ok, bueno, vamos a hablar de los días de descanso. ¿Cuáles son los días de descanso en México? ¿Cuáles son los días oficiales? Porque pues hay muchos días de descanso, pero ¿cuáles son los días oficiales que deben respetar todas las empresas? Y si en caso que requieran que los trabajadores o que algunos de los trabajadores laboren, tendrán que pagarlo diferente. ¿Cuáles son esos días?
Le digo todos. No, nada más dime el artículo. El artículo 74. 74. Sí. Muy bien. Pero fíjense cómo después del 74, bueno, aquí nos dice los días oficiales. Y si vamos al 75, nos dice, en los casos del artículo anterior, los trabajadores y los patrones determinarán el número de trabajadores que deban prestar sus servicios. Si no se llega a un convenio, resolverá el tribunal. Pongamos que es una empresa que tiene que abrir forzosamente un día como 25 de diciembre, se van a poner de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, entonces el tribunal es quien va a decidir quiénes se van a presentar ese día. Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. Entonces, si yo requiero o mi patrón me requiere a mí para ir a trabajar un día, por ejemplo, el 25 de diciembre. Bueno, no, porque les quiero dar otro ejemplo con el 25 de diciembre. Entonces, el 16 de septiembre, ¿no? Porque ahorita quiero ver otro ejemplo con el 25. El 16 de septiembre, yo gano, vamos a suponer que yo gano 500 pesos diarios. Entonces, ¿qué va a pasar? Me van a pagar, esos 500 ya son seguros, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la ley? Que además me van a dar un pago doble, ¿sí? Entonces van a ser 500 pesos más un pago doble. ¿Cuánto voy a ganar ese día? O sea, ganaría como su salario 3 veces. Exacto, porque dice, fíjate, en el último párrafo del 75 dice, independientemente del salario que les corresponda por descanso obligatorio, es decir, dentro de mi semana, ya está también incluido el día de descanso, también se paga. Entonces aquí dice que independientemente de ese salario que le corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. Entonces, a ver, voy a escribir. ¿Quieren que borre esto o lo hago en otro cuadro? Hablo otro cuadro, ¿no? Bueno, entonces, 500 pesos es el salario base de cotización. Yo trabajo 16 de septiembre. Me van a dar, aquí dice que independientemente de mis 500, que ya me los gané, porque es mi día de descanso y lo requiero, y también la ley dice que me deben de pagar mi día de descanso, me van a dar un salario doble. Entonces, más 1,000 pesos, ¿verdad? Estoy buscando el signo de más. Bueno, no tengo, no lo encuentro, pero... Ah, no, ya lo encontré. Más un salario. Entonces voy a ganar 1,500. Porque mis 500 pesos diarios que gano, esos son independientes. Esos no están dentro de lo que me va a pagar el patrón por haber ido además. Eso ya lo gané. ¿Sí me explico? Ahora les quiero dar el ejemplo con el 25 de diciembre y el 1 de enero del próximo año. No siempre se paga así, pero les voy a explicar por qué quiero darles el ejemplo con estos 2 días. Porque cuando es domingo, además, si es festivo, pues entonces ahí se incrementa la prima dominical. Bueno, vamos a hacer ese ejemplo. Nos avisas cuando termines. Vamos a abrir este cuadrito aquí. Vamos a seguir pensando que gano los 500 pesos diarios.
Y yo trabajé en un mes 4 domingos cuando debí de haber descansado. Primero vamos a hacer la prima dominical y luego vamos a ver cuando es festivo. Entonces, trabajé 4 domingos. Salario base de cotización. ¿Me mandas mensajito? Sí, claro. Son 500 pesos lo que yo gano diario. Pero yo la trae enrollada y hay un jabón. ¿Cuánto es por esos 4 domingos? ¿Cuánto me va a pagar el patrón? Si me dice la ley que es además un 25% sobre mi salario base de cotización. Muchas gracias. Pues lo puedo hacer de varias formas, pero yo creo que lo más práctico es sumar primero lo que me van a pagar. Me van a pagar 2,000 pesos, ¿verdad? Me van a pagar 2,000 pesos. Pero además el patrón me va a tener que pagar el punto 25, el 25%. Sí, gracias. Entonces, Bye. ¿alguien me puede hacer la cuenta? Sería por 2000 por 1.25, ¿no? 0.25. No, pero si quiere que ya le dé sumado, le puede poner el 1.25 y ya le da como el total. Ah, O sea, ok, sí, ya la suma, pero vamos a hacerlo así para que sea paso por paso, ¿no? Entonces, si yo tengo los 2,000 pesos de esos 4 domingos, que de todas maneras me los tenían que haber pagado. Cuando yo descanso el domingo, de todas maneras me lo pagan, pero fui. Entonces, como yo acudí a trabajar, me va a pagar el patrón la prima vacacional. Ay, perdón, la prima dominical, por punto 25. Son 500 pesos, ¿sí? Esta prima dominical son 500 pesos. Entonces tengo 2,000 más 500 pesos. Ese domingo voy a ganar esto. Así es como se saca la prima dominical. Mensualmente se suman todos los días, todos los domingos que yo trabajé cuando me correspondía descansar. Claro, si yo trabajo en una empresa donde yo trabajo el domingo y mi día de descanso es el lunes, entonces no aplica, ¿verdad? Entonces, a menos que me hagan ir el lunes, se va a pagar igual. Pero la ley dice que se debe procurar que se pague, que se descanse el día domingo. Entonces, sumo todos mis domingos que yo trabajé durante el mes, que máximo pueden ser 4, ¿verdad? Pero en este ejemplo, supongamos que yo trabajé los 4 domingos del mes, cuando me corresponde descansar, cuando es mi día de descanso. Lo sumo y después le saco ya mi 25%. O como dice su compañero, por 1.25 ya me sale sumado. Pero si quiero mejor paso por paso, sumo los días que trabajé de domingos, 2,000 pesos, le saco el 25% y ya que lo tengo, se lo sumo. Entonces, eso es lo que voy a ganar solo ese domingo. Ahora, ¿por qué les quiero dar un ejemplo del 25 de diciembre y del 1 de enero del próximo año? Porque en este año caen en domingo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer ahí? Acuérdense que es festivo y además es domingo. ¿Cómo lo van a pagar? ¿Ustedes pueden escribir aquí, en el pizarrón? A ver si se puede para que también participen. A ver, inténtenle, por favor, para que participen y me ayuden a hacer el problema. ¿Cuál era el problema, maestra? Disculpe. El problema es cómo se va el ejercicio, cómo se va a pagar este año, en especial, 2022, el 25 de diciembre, y cómo se va a pagar el 1 de enero de 2023. ¿Ya vieron en qué cae? Vayan a su calendario.
Es domingo, ¿cierto? ¿O no lo han visto? Sí. Es domingo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque es un día festivo. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar. Bueno, entonces el 25 de diciembre, otra vez vamos a ponerle salario base de cotización, 500 pesos. Porque no puedo borrar esto, ¿eh? A ver, aquí hay goma. Ya. Salario base de cotizaciones, 500 pesos. Quiere decir que yo gano 500 pesos diarios. Y mi patrón me dice, ¿sabes qué? Vente a trabajar el domingo. Y normalmente es el día que yo descanso. Y es un día festivo. Entonces, aquí nos dice, la ley nos dice que además de mi salario, entonces voy a tener el doble, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Voy a ganar 500, que es mi salario normal, más lo doble. Aquí me dice en el artículo 75. Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda, es decir, esos 500 pesos es el salario que les corresponde, ¿no? Por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. Entonces, un salario doble más mi prima vacacional, perdón, dominical, ¿por qué insisto en la vacacional? Más mi prima dominical. ¿Cuál es el 25% de 500? Ya lo sacamos. Ya lo sacamos. ¿De cuánto, maestra? De 500. Ah, 125. Ok. Entonces son más 125. ¿Cuánto nos da? 1,625. ¿Por qué? Pues porque la ley dice que mi salario normal y después un salario doble independientemente de lo que yo gano normalmente. Entonces ahí están esos 1,000 pesos. Pero además, una prima dominical sobre mi salario base de cotización. Porque es día festivo, ya tenemos el salario doble, pero además es domingo. Entonces necesito también, la ley me dice que también el patrón me debe pagar mi prima dominical. Por ser día festivo, mi salario doble. Por ser domingo, la prima dominical sobre mi salario base de cotización. ¿Sí? Y también va a pasar lo mismo el 1 de enero de 2023, porque es domingo. Si ustedes, por ejemplo, ese día van y se levantan, que vamos a comprar pan o algo para el recalentado, y van a ver a la gente que algunos van a trabajar, no toda la gente descansa, porque hay empresas que precisamente son sus días fuertes. Y entonces van a ver que, por ejemplo, en Walmart, o Chedraui, o X, es más, una microempresa, un señor que venda barbacoa en una esquina y tiene empleados, les debe pagar de esta manera. Su salario normal, su salario doble y la prima dominical. ¿Sí? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar o no?
Nuestra una duda. Ajá. Si el trabajador trabaja dentro de sus días laborales, también está el domingo, no se aplicaría la prima dominical porque está estipulado en el contrato que es su día también laboral. Digamos que descansa, no sé, un lunes. Entonces no se aplica, a menos que lo haga trabajar el patrón el lunes, que es su día de descanso. Ok. Pero Bueno. por lo general, como esta ley dice que se debe procurar que el día de descanso sea el domingo, por lo general esto sucede cuando el trabajador tiene que ir el domingo. Pero si yo, mi día normal de descanso es el lunes, por cuestiones de la empresa, yo descanso los lunes, por ejemplo, y de repente tengo que ir, se va a aplicar esto mismo para ese día lunes que yo laboré. ¿Mm? Bueno, otra pregunta para eso. Bueno, si un trabajador nada más se le contrató por un año, es un problema, un ejercicio. A un trabajador X nada más se le contrató por un año. Y cuando venció el contrato, cuando ya llegó a la fecha de su vencimiento, la empresa decidió ya no renovárselo. Esto puede ser por muchas razones. Porque ya no requieren su trabajo, porque la empresa no tiene los recursos económicos para pagarle sus prestaciones, su sueldo, etc. Entonces, la empresa a través del área correspondiente, que es Recursos Humanos, le pagó su prima de antigüedad. ¿Sí corresponde? La primera pregunta sobre este problema. ¿Sí le corresponde al trabajador su prima de antigüedad en este caso? Según yo, sí. Los demás. ¿Es un trabajador de planta? Este trabajador del ejercicio. ¿Es de planta o no es de planta? Para que fuera de planta, ¿cómo tiene que ser el contrato? ¿Qué tipo de contrato es? ¿Por tiempo? Indeterminado. Indeterminado. Pero aquí no es por tiempo indeterminado. Aquí es por un año. Inició trabajando en la empresa el 6 de enero de 2021. Y claramente dice en el contrato que se vence el 6 de enero de 2022. Entonces no es un trabajador de planta, ¿verdad? Es un trabajador por tiempo determinado. La prima de antigüedad corresponde cuando es un trabajador de planta. Entonces, en este caso, Recursos Humanos le va a notificar al trabajador que no procede el pago porque no es trabajador de planta, es un trabajador por tiempo determinado. Aquí no hay forma, no procede, no le corresponde recibir la prima de antigüedad. La prima de antigüedad es cuando hay un despido, ¿se acuerdan? Cuando hay un despido, sea justificado, injustificado, cuando el trabajador lo solicita, pero tiene al menos ¿cuántos años en la empresa? 15. O cuando el trabajador argumenta una causal justa, ¿verdad? Cuando acredita que tiene una razón justa para retirarse, que eso es lo más difícil de probar. La empresa difícilmente te va a aceptar que es una causal que sea de verdad justa para el trabajador, que debe irse, ¿no? Que está justificada. Bueno, ahora siguiente pregunta. Si yo dependo de una empresa y ya viene mi reparto de utilidades, ¿sí? Y yo trabajo, presto mis servicios para una empresa privada y le reclamo al patrón porque ya es 15 de mayo y todavía no me ha pagado.
Si ustedes fueran el patrón, ¿qué me contestarían? Yo voy a Recursos Humanos el 15 de mayo y exijo mi pago de las utilidades. ¿Ustedes como patrón qué harían? Pues todavía no se ha cumplido el tiempo. Exacto, vete a trabajar, deja de estar molestando. Bueno, no tan feo, ¿verdad? Pero ponte a trabajar porque todavía tenemos hasta el 30 de mayo. Tienes que ser un poco más paciente. Pero si es la misma situación y yo trabajo en la tiendita de la esquina y ya sé que cada año también merezco mis utilidades, porque así lo dice la ley, aunque mi patrón sea don Pepe. No es una empresa, es un señor que se dio de alta en el SAT como persona física con actividad empresarial, pero también tiene obligación de darme utilidades. Y ya es mayo, ya es 30 de mayo, ya estoy yo nerviosa, ya quiero mis utilidades. Oiga, don Pepe, ¿cuándo son mis utilidades? ¿Cuándo me va a dar mi pago de utilidades? ¿Cuándo me lo va a dar el señor? ¿Cómo me contestarían si fueran mi patrón? Que le van a caer el 29 de junio. Pues espérate, ¿no? Hasta junio. Espérate hasta el 29 de junio. Todavía tengo tiempo. Todavía estoy con el tiempo que me da la ley. Entonces no hay ningún problema. Y si ya es julio y no me las pagó, ¿a dónde puedo acudir? ¿Cuál es la instancia correcta? Hemos hablado de una procuraduría que depende de la Secretaría del Trabajo. ¿A dónde irían ustedes? Acuérdense que como trabajadores, en esa instancia que hemos mencionado, existen abogados de oficio para los trabajadores. Ni siquiera necesitamos gastar nada, pero sí necesitamos saber a dónde acudir, porque si no sé, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces tengo que contratar un abogado y entonces sí voy a pagar. ¿Es la Profedet? Exactamente. La Procuraduría de la Defensa del Trabajador, que pertenece a la Secretaría del Trabajo. Y ahí cualquier trabajador puede solicitar asesoría jurídica gratuita y además tienen todo el patrocinio del juicio de forma gratuita. No necesita gastar el trabajador, ¿no? Entonces acudo a la Profedet ante cualquier incumplimiento de mi patrón. Y ya ahí la asesoría, dentro de la asesoría le voy a dar todos los datos al abogado y él va a decidir cuál es la acción que se va a entablar por medio de un juicio o puede ser una conciliación también. Entonces, la Profedet es la Procuraduría de la Defensa del Trabajador. Otra pregunta. A ver, si un trabajador desobedece o incumple las normas del reglamento para utilizar un equipo de seguridad para evitar riesgos de trabajo y reiteradamente lo vuelve a hacer, no usa ese equipo de seguridad, no toma en cuenta las reglas que existen ya para evitar riesgos de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿podría el patrón despedirlo de forma justificada? O si lo despide el patrón, sería injustificado. Justificado. Sería justificado. ¿Y eso qué sería? ¿Una terminación, una rescisión o una suspensión de contrato? Rescisión. Una rescisión de contrato. Y si se nos olvida, podemos acudir a la ley, porque
porque ya ustedes conocen los artículos que nos hablan de terminación, rescisión, suspensión. Una rescisión es una terminación anticipada. Pero en este caso, la rescisión es sin responsabilidad para el patrón. También podría operar en otros casos la rescisión sin responsabilidad para el trabajador. La ley nos dice los casos en los cuales hay responsabilidad para uno y en los casos que hay responsabilidad para otro. Entonces es importante que tengan a la mano esos artículos para el día del examen. Bueno, y entonces, cuando las empresas son declaradas en quiebra, acuérdense que los jueces en materia mercantil son los que tienen esa facultad de, por medio de un juicio, declarar una empresa en quiebra. Entonces, en este ejercicio, una empresa que ha sido declarada en quiebra, y entonces todo el personal que laboró ahí, pues tiene que ser recortado, como se dice de manera coloquial, ¿verdad? Así las personas dicen, es que me recortaron. ¿Pero qué es en realidad? ¿Es una terminación de contrato? ¿Es una rescisión? ¿Es una suspensión? ¿Qué procede en este caso? Si nos vamos a la ley, nos vamos a dar cuenta que en este caso es una terminación de contrato laboral. Cuando está en quiebra la empresa, no es ni rescisión ni suspensión, es una terminación. Así lo considera la ley, como rescisión. ¿Dudas hasta aquí? Mencionaba que es una terminación. Es una terminación. Así lo considera la ley como terminación. Por eso les decía que tienen que tener a la mano los artículos en donde habla de las causales de rescisión, de suspensión, de terminación. Otra pregunta. Si yo trabajo, por ejemplo, en una fábrica, ¿sí? Y trabajo con maquinaria. Y de repente, pues me lesiono. Tengo una lesión con una máquina o con una de las herramientas que utilizo para desempeñar mis actividades dentro del trabajo, pero me lesiono en las instalaciones de la empresa. Estoy utilizando la maquinaria y entonces estoy dentro de la empresa, ¿sí? De hecho, es durante mi jornada laboral. Yo tengo que acudir al IMSS, porque el IMSS, ¿qué me va a extender? ¿Qué me debe extender el IMSS? Pues una incapacidad. El IMSS me va a extender una incapacidad previa valoración, ¿verdad? El IMSS es el único instituto que tiene la facultad para decidir previa valoración de la lesión que me provoqué si requiero de una incapacidad. Entonces, es la instancia correspondiente, no es el patrón el que decide, es el IMSS. ¿Y qué seguro cubre en este caso? Cuando el IMSS ya decidió que sí hay una lesión y que corresponde a una incapacidad, ¿cuál es el seguro que cubre esta lesión si yo estaba dentro de la empresa, trabajando en mi jornada laboral? ¿Es un seguro de vida? No, ¿verdad? ¿Es un seguro de enfermedad? Pues tampoco, porque yo no estoy enferma. ¿Es un seguro de invalidez? Pues no, porque tengo nada más una lesión. Entonces es un seguro de riesgo de trabajo. ¿Sí? Es un riesgo de trabajo porque pasó dentro de la empresa. Ahí me lesioné. Entonces el IMSS es el facultado para extender incapacidad y el seguro será riesgo de trabajo. Y bueno, en otro ejemplo, si yo estoy en mi casa y me lesiono,
el IMSS también me puede extender una incapacidad, porque si yo me lesiono en mi casa, no quiere decir que yo tenga que ir a trabajar porque no estaba yo en la empresa laborando en ese momento. Pero hay otros seguros. El IMSS también me va a extender incapacidad. Y si es que previa valoración de los médicos del IMSS determinan que sí requiero de incapacidad, entonces me la va a extender. Pero el seguro es diferente. Como no estaba en el trabajo, pues no es un riesgo. Es un seguro por enfermedad. En este caso sí es por enfermedad. Estaba yo en casa. No es invalidez porque es una lesión, ¿verdad? No hay invalidez, hay una lesión. Entonces es un seguro por enfermedad. Si estoy en el trabajo y me lesiono, es riesgo de trabajo. Si estoy en mi casa y me lesiono, es seguro por enfermedad. Ahora, si una persona trabaja en el Poder Legislativo, por ejemplo, Cámara de Senadores o Cámara de Diputados, ¿cuál es la ley que regula la relación con su patrón? Pues es la ley que abrimos el día de hoy. La Ley Federal de los Servicios, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. ¿Se acuerdan? Que es la ley reglamentaria del apartado B del 123 constitucional. Pero si un trabajador presta sus servicios para cualquier empresa de naturaleza privada, entonces la ley reglamentaria de esa relación obrero-patronal es la Ley Federal del Trabajo, que a la vez regula el apartado A del 123 constitucional. ¿Sí? ¿Hay duda en estas dos leyes? ¿Cuáles son las prestaciones mínimas de ley que le corresponde a un trabajador de la iniciativa privada? ¿No se acuerdan de las mínimas? Sería el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, seguro social, Infonavit, Afore, el PTU, día de descanso. Bueno, pero el PTU tiene que haber al menos haber laborado pues un año en la empresa, ¿no? Entonces no es una prestación mínima porque no es para todo. Las mínimas son las que así trabajes un mes en una empresa, te las tiene que dar el patrón. Las vacaciones, ¿verdad? Te tiene que pagar esas vacaciones. No vas a tener derecho a disfrutarlas hasta que tengas un año. Pero al menos cuando te vayas, si no terminaste de trabajar el año, te va a pagar los días, la parte proporcional, los días proporcionales al periodo que tú laboras. Si trabaja una persona 6 meses, pues le corresponden 3 días de vacaciones. Maestra, ahí se aplicaría la prima vacacional, que sería por el 25%. Exacto, también. Entonces, las vacaciones y la prima vacacional es una prestación mínima. El aguinaldo también son las prestaciones mínimas de ley. La alta del Seguro Social es una obligación que tiene el patrón. No es una prestación, es una obligación que tiene el patrón. Las prestaciones es la prima vacacional, las vacaciones, el aguinaldo. Son las que siempre se van a aplicar. ¿Y cuáles podrían ser las prestaciones adicionales o superiores a las de ley? Pues todas las otras que quiera dar la empresa. Vales de despensa, apoyo para renta de casa habitación, apoyo para uniforme,
etcétera, todo lo demás. Pero las mínimas de ley, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo. Acuérdense también dentro de su guía de identificar los diferentes tipos de contratos que existen para que los revisen. Acuérdense también de saber, de tener seguridad, quién es la institución que paga las incapacidades a los trabajadores que presentan una enfermedad, un riesgo de trabajo, invalidez. Ya saben esa institución, ¿verdad? Ya sabemos que es el IMSS quien paga esta incapacidad. Ahora, seguramente en el examen les van a pedir que calculen el salario diario, ¿sí? El salario base de cotización es el diario, o salario base diario. El salario diario integrado, acuérdense que el salario diario integrado es todo lo que gana una persona en un año. No nada más es el salario base de cotización, que es lo que ganamos diario, sino todo lo que gana en un año. Le vamos a agregar aguinaldo, le vamos a agregar las vacaciones que correspondan, la prima vacacional, todo lo que sea fijo. Si yo recibo vales de despensa cada mes, también lo voy a integrar. Si no lo recibo cada mes, por ejemplo, un bono de puntualidad, pues no es cada mes, ¿verdad? Es cuando yo me lo gane con mi puntualidad. Entonces, ese no es parte del salario diario integral. Solamente las cantidades en especie o en dinero que sean fijas. No sé si aquí hay alguna duda. ¿Podría volver a repetir, por favor? Sí, claro. Bueno, el salario diario integrado o SDI, salario diario integrado, no es lo mismo que el salario base de cotización. No es lo mismo. Porque el salario base de cotización es lo que yo gano diario. Pero el salario diario integrado, además, incluye todo lo que gano en un año. Es muy fácil. Voy a sumar todo lo que gana el trabajador en un año y lo voy a dividir entre cuánto, para saber cuánto gano al día. 365. Exactamente. Maestra, esa era una pregunta que tenía mientras hacía los ejercicios. ¿Lo manejamos 365 o 360? 365. Ok. Entonces, ese es el salario diario integrado. Todo lo que gana en un año lo divido entre 365, porque así voy a saber exactamente cuánto gana el trabajador al día. Pero le vamos a integrar las cantidades fijas que recibe en especie o en dinero. Repito, si no es fija la cantidad, si no la voy a percibir cada mes, entonces no es parte del salario diario integrado. En la ley hay un artículo que dice claramente cuáles son los rubros que sí son parte del salario diario integrado. El PTU, por ejemplo, participación de los trabajadores en las utilidades, no es parte del salario diario integrado. Ahora, hay que acordarse también de las indemnizaciones. ¿Cuándo aplican los 3 meses de indemnización? ¿Qué trabajadores tienen derecho a esta indemnización? Cuando el despido es injustificado. exacto. Ahí son 3 meses de salario. Además de las partes proporcionales que le corresponden. Pero ahí son 3 meses de salario. And don't forget about spelling and grammar mistakes. Grammarly offers more advanced spelling and grammar suggestions than guys. Just click the highlighted area and Grammarly will offer you a quiz. La prima de antigüedad Guys, le corresponde a un trabajador que renunció.
Sorry I'm late. Yes, dude! I mean, looks like we got to the CEO position. Solamente si Did you tiene know that 15 años, Grammarly ¿no? checks against billions of sites and catches any Exactamente, accidental solamente si plagiarism? tiene 15 años. Pero Looks si like tiene we un need- año, claro que no. Entonces la prima de antigüedad solamente es al menos al tener 15 años o cuando hay despido justificado o injustificado. O cuando el trabajador, teniendo cualquier cantidad de años, justifica su renuncia, que es cuando You hablamos created de a que business. en este caso, Now, pues casi en create la videos práctica for no your se, business. Easily no and se instantly lleva, with no Vimeo Create. se usa porque es difícil que la empresa Video to acepte help que you es show off your justificada la products causa, ¿no? and bump A up your menos que sea sales. una causa muy obvia. Por ejemplo, una persona que desgraciadamente tiene With un familiar hundreds muy of pre-made cercano templates designed to al get que your tiene que videos cuidar por at una their best. enfermedad grave, entonces puede probarlo en ese caso. Plus Y ahí sí unlimited stock se hace clips, acreedor también a la custom prima de antigüedad. animations, Es decir, and si lo smart puede editing tools acreditar to help make your message pop. y es una causa justificada, entonces también es acreedora a Just la share prima your de videos, antigüedad. get views, and watch your business grow. Start making video Ujú. with Vimeo Create. ¿Cuántos días tiene el patrón para dar el aviso de baja de sus trabajadores ante el IMSS? Ya lo dio de baja, pero tiene que avisarle al IMSS. En la ley del Seguro Social van a encontrar algunos términos importantes como este. Acordémonos que el patrón le tiene que notificar al trabajador cuando lo va a despedir por escrito y dentro de los 5 días siguientes al despido. Es decir, hoy el trabajador ya no se presentó, entonces el patrón a partir de hoy tiene 5 días para notificarle de su despido. Pero ¿cuántos días tiene el patrón para avisarle al IMSS de que ya lo va a dar de baja? Tienen su ley. Lo pueden buscar en la ley. Yo no la tengo abierta, pero ustedes sí, me imagino, ¿o no? A ver quién lo encuentra. Vamos al artículo 15. ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien ya tiene abierta la ley? Bueno, creo que no, la voy a bajar. La voy a abrir, perdón. Es que hoy no la tenía abierta. Yo lo tengo, Miss. A ver, ¿nos ayudas? El artículo 15. Y nada más la estoy buscando. Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. El registro que hace mención este artículo deberá ser renovado cada 3 años. La Secretaría... Perdón, Salma. Sí. Es en la fracción primera.
Los patrones están obligados a registrarse e inscribir a sus trabajadores en el instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, es decir, todo lo que hagan con los trabajadores, todas las modificaciones que hagan en cuanto a salario, altas y bajas, dentro de plazos no mayores de 5 días hábiles. Ahí está la respuesta. Artículo 15, Ley del Seguro Social, que también la pueden sacar, ¿verdad? ¿Sí? Artículo 15, fracción primera. Ahí nos dice que en un periodo no mayor de 5 días. A mí me cambian el sueldo, me suben el sueldo. Tiene que avisar mi patrón al Seguro Social dentro de los 5 días siguientes a partir de que se modificó mi sueldo. Aquí está esta. Es que aquí en el artículo 15 vienen las obligaciones de los patrones. Bueno, última pregunta de hoy. ¿Mañana creen que puedan estar también aquí a la misma hora de la clase? ¿O tienen examen? Yo sí puedo. ¿Tú sí puedes? ¿Los demás? Yo también, Miss. Igual. Entonces seguimos mañana estudiando, ¿les parece? Pero sí les voy a encargar. Voy a decirles otra vez cuando no se habían conectado todos. Las actividades máximo, las que les falten, ya no les voy a poner fecha, ya las voy a dejar así, pero máximo las van a entregar para el viernes, antes de la clase. Bueno, no es clase, es retroalimentación. ¿Sí? Para que entonces yo les retroalimente. ¿Ok? Entonces, para el viernes, para que tengan pues el mayor tiempo posible. Si pueden antes, pues antes, para que me dé mayor tiempo de calificar. O el viernes lo más temprano que puedan, para que yo pueda calificar. Y ya nos reunimos el viernes y les doy su retroalimentación. Revisen todas las dudas que tengan para mañana, pues las despejamos. ¿Sí? Tengo una pregunta. Vamos a estudiar de la guía que nos dio desde el principio, ¿verdad? Bien, estas son preguntas que deben agregar a su guía. Ok. ¿Ah?